वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थसुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। आप सभी का स्वागत है। Pues bienvenidos todos ustedes a esta sesión del Bhagavad Gita, capítulo primero. तो हमने पिछले el verso 38 en adelante. En la sesión anterior estuvimos estudiando que Arjuna, cuando su carroza estaba ahí en la mitad de ambos ejércitos, Arjuna vio a sus familiares y había un apego en su mente. Un apego surgió de su mente y él deliberado acerca de cuál es el beneficio de pelear en esta guerra. Entonces empezó a hablar por qué estamos deseando pelear. Todas estas personas, cuando las veo, mi cuerpo se bloquea y tiembla. Mi boca está seca y de hecho no quiero.
porque estos son todos nuestros familiares. A través de matarlos, ¿qué beneficio, qué felicidad puedo derivar de ello? तो इसलिए Entonces es por eso. तो उन्होंने कहा कि स्वजनम ही कथम Él dice que es por esto que él dice कि मैं अपने स्वजनों को मारकर que, oh Madhava, ¿quién puede ser feliz a través de matar a su propio linaje, a su propia familia? कथम हत्वा Entonces hemos discutido sobre este tema, अच्छा शब्द लगता है कि अपने परिवारीजनों को मारकर मैं donde parece muy bueno अगर ये que cómo puede ser uno feliz matando a sus propios familiares, pero también quiere decir यानी कि que si ellos no fueran mis familiares, entonces estaría listo para matarlos. Entonces, en realidad eso quiere decir que hay una oposición, no existe una oposición en relación a la guerra, sino existe una oposición en relación a pelear en contra de su propia familia. Si no fuera su propia familia, él dice, pelearía. Pero luego él dice, ¿cómo puedo ser feliz? होता तो मार देता A través de matar a estas personas. Quiere decir que si hay algún tipo de alegría que se deriva de matar a otras personas, entonces va a tener que pelear. प्राप्त हो सकता है लेकिन इसके पीछे जो De cierta manera suena muy bonito, como, oh, ¿cómo puedo ser feliz al matar nuestra propia familia? यही है कि Pero la idea detrás de esta declaración es que और जो अपने भाव प्रकट todos estos versos que emanan de la boca de Arjuna y la modalidad que él está expresando viene de su apego. दिखाई पड़ती है De hecho, en su corazón no existe esa compasión que pareciera estar ahí. उनके भाव से मेल खाता है Y nosotros somos de esa misma naturaleza. उनके इन वाक्यों को Y encaja con la naturaleza de Arjuna. Y cuando sea que escuchamos estas declaraciones de Arjuna, sentimos, sí, claro, esto que él dice es correcto. Entonces es por esto que nosotros fallamos al tratar de entender el tatua real del Bhagavad Gita. Es por esto que es muy importante entender el primer capítulo. Entonces, ahora लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न जेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं पश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लालच से वशीभूत चित्त के कारण वे अपने ही कुल के नष्ट होने में कोई दोष Entonces la traducción aquí es que inclusive si su mente está sobrecogida por dolor, por tristeza, स्वजन भी कहता है ellos no dudarían en matar a su propia familia. नहीं तो Aquí quiere decir que ello está hablando de sus familiares que lo consideran a él como su familia, pero también como sus enemigos. Y somos todos familiares. कभी कहता है यद्यपि एतेन पश्यन्ति ये लोग यानी कि हम तो देख रहे हैं लेकिन ये नहीं देख रहे हैं Él está diciendo ET, quiere decir ellos. कोई Es decir, pueden ver, pero no pueden ver al mismo tiempo. हम अपने कुल के नष्ट होने के दोष को Entonces, ¿por qué deberíamos Janardana? Si uno ve la maldad de hacer eso, no tratar de abolir ese pecado, no tratar de evitar este pecado. पूर्ण शब्द है वो है लोभ हो Entonces, una palabra extremadamente importante que se utiliza aquí, लोभ के कारण Loba Upahata Chetasa. हृदय है हमारा जो मन है हमारी Loba quiere decir, ये सब de acuerdo, de acuerdo al dolor तो ये सब en nuestra cheta, en nuestra inteligencia, en nuestro corazón. लोभ के कारण Ellos están sobrecogidos नहीं पा रहे हैं por codicia. Loba es codicia. Y por eso ellos no son capaces de ver. Do this, I don't So कुलक्षय कृतम दोषम ये जो कुलक्षय का जो दोष है इससे जो दोष मिलेगा, Entonces, este pecado, ये नहीं देख रहे हैं Kulakshaya, तो de la कहने का destrucción मतलब de la ये है कि familia, जब हमारा हृदय ellos no son capaces de ver esto. Entonces el punto es que cuando nuestro corazón se ve sobrecogido por la codicia, नहीं देख पाते हैं कि स्थिति क्या है no podemos entender la realidad, no podemos ver la realidad. आँख के ऊपर एक पर्दा आ गया है
es como una cortina sobre nuestros ojos, eso se llama तो codicia. वैसा नहीं देख पाते Pero por eso no podemos ver el objeto tal y como और es. ये प्राय करके लोगों के साथ होता है तो पहले तो हमें समझना Y होगा eso कि pasa लोभ क्या generalmente है con la gente. Primero que nada tenemos que entender qué es lo que quiere decir la codicia. La codicia, ¿qué quiere decir? Que cualquier cosa que nosotros tengamos, no estamos satisfechos हमको con और ello. चाहिए Queremos más. और लोभ की कोई सीमा नहीं होती है Y no existe un límite para la codicia. No importa qué tanto tengamos, queremos más. कि आप कुछ काम करो उससे लाभ Entonces होगा फिर आपका dice, लोभ बढ़ेगा कि entre más tenemos ganancia, más incrementa nuestra codicia. Se mantiene creciendo. हम फिर Y गलत por काम causa करते de हैं। esto, nosotros realizamos तो जैसे acciones दुर्योधन के पास incorrectas में y अपना राज्य sufrimos. है ऐसा नहीं है कि वो Como Duryodhana tiene su propio reino. और उसने No quiere decir que le está viendo en la calle ahí como un mendigo, no. था जुए में चलो Él tiene su propio reino, pero aún con todo eso en el juego de dados, अगर वो अपने él capturó el reino de los Pándavas, pero se dijo que él devolvería ese reino उसको उसका राज्य después de los 14 años de exilio. जुए में भी तो लोग इसलिए खेलते हैं 13 días de exilio y uno de incógnito. अगली बार होगा Y él quería más ganancia, él quería ganar más, por eso es que la gente va a jugar en las máquinas, porque ellos quieren más ganancia. Entonces imagínense que tanta ganancia él obtuvo, de esa misma manera se incrementó su codicia. Y aún después de todo lo que ocurrió, no está listo para entregar ni un pedazo de esa riqueza. Por esa codicia, él está dispuesto a morir en esa guerra, por eso, pero no dar ni un poco de esto. Por ejemplo, en el colegio había un perro muy codicioso और जितना भी मिल जाए que estaba buscando por allí comida de aquí para allá y no importaba que tanto él obtuviese, no estaba satisfecho. मांस परिपूर्ण Un día estaba él buscando por ahí comida, el perro को अपने मुंह में cogió un hueso bien carnudo रहता था y salió corriendo para llevándoselo, cogiéndolo. Y donde sea que el perro vivía, se lo llevaba, pero en la calle había un río. पुल से Y cuando estaba cruzando el río नीचे तो उसको अपनी परछाई a través del puente, और उसने देखा रे तो एक और कुत्ता él vio en el río un reflejo de sí mismo y dijo, uy, allá hay otro perro que tiene un hueso muy carnudo, आई कि इसको कैसे छीनूं इससे déjeme coger ese también. सोचा अगर मैं भौंकता हूँ तो शायद Entonces el perro estaba pensando cómo agarrar ese hueso. Él dijo, भौंकने के लिए si empiezo a ladrar, de pronto ese perro sale a correr de miedo por mí. Y él empezó a abrir su boca y empezó a ladrar. तो हड्डी भी गई Entonces ahí en ese momento ese hueso se cayó y él también se cayó. Entonces él perdió el hueso y se perdió a sí mismo por eso. Y eso es lo que le va a pasar a Duryodhana, porque por esa codicia él no está listo para devolverle el reino a los Pándavas. Entonces va a perder el reino y va a perder su vida también. Eso es lo que pasa. असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय किसी ने कभी सोने का स्वर्ण का हिरण नहीं देखा न देखा है न सुना है। Nadie jamás ha visto हिरण कहीं सोने का नहीं un venado de oro, no existe un venado dorado en ningún lugar. Pero cuando Marichi llegó, Marichi aquí quiere decir la ilusión. Debieron haber escuchado esta palabra, Brik Marichika. Marichika quiere decir como en el desierto que vemos agua, pero ahí no hay agua en el desierto. Entonces es Marich, como un espejismo. Entonces él se transformó en un venado de oro y ahí cuando Sita lo vio, ella misma quiso obtener un venado de oro. ¿Qué quiere decir el venado de oro? Vives en un bosque. ¿Qué vas a hacer con un venado de oro? Pero ella quería tener ese venado de oro. ¿Y qué tanto tuvieron que sufrir por una sola actividad de codicia? Obviamente sabemos que es el lila de Bhagavan y él nos está enseñando a través de su lila. Pero lo que él muestra es que por causa de esta codicia, que tanto una persona debe sufrir. Y en la realidad, mientras no tengas codicia,
लोग संग्रह करते हैं no vas a experimentar el placer de tener. शॉप के लिए ड्रॉप Hoy en día la gente tiene cuando va a comprar, por ejemplo, se la pasan comprando para tener algo. Y la gente se la pasa comprando algo, लोगों का तो मकान ही adquiriendo. Y compran y nunca lo usan. ऊपर से चलते हैं Mucha gente, de hecho, तो construyen para sentirse llenos de objetos. Pero esta es otra enfermedad, de hecho. Es una enfermedad mental. लोभ के कारण जब लोभ होता है तभी हमको वस्तुओं से Entonces, cuando hay codicia, वास्तव में हमारी जो अपनी आवश्यकता derivamos placer de los objetos materiales. De hecho, nuestras propias necesidades son limitadas. ¿Qué tanto puede comer una persona? ¿Qué tanto puede vestirse una persona? Sentarse, dormir, ¿qué tanto necesita para hacer esas sencillas? Entonces quiere otra propiedad, otro edificio, propiedades en otros países, empiezan comprando propiedades, comprando apartamentos, derivan placer de eso. Similarmente, a menos de que tengas apego, no vas a encontrar placer de tus familiares. El placer que viene de los familiares जिसमें आसक्ति नहीं es simplemente por el apego. ये हमारा अपना जो ममत्व होता है ये Uno que no tiene apego no deriva placer. इसी प्रकार वस्तु में जो आसक्ति Entonces होती है उसको लोभ derivamos placer de ese sentido de होती है posesión mamatva. उसको आसक्ति कहते हैं Entonces cuando hay un apego a los objetos, a eso se le llama codicia. Y hay un apego a las personas le llaman a eso amor. ये वास्तव में उनसे नहीं आता Ese placer que derivamos de los objetos y de las relaciones, no tenemos ese placer de ellos. कारण हमारा जो चित्त है हमारा जो मन है हमारा हृदय Entonces todo nuestro corazón está lleno de codicia. हो जाता है इसलिए वो देख नहीं पाता है Y por ende nuestra conciencia se ve pervertida y no podemos ver la realidad. आ रहा है इसको हम सुख मान De hecho, no estamos derivando placer de las personas, sino que estamos derivando el placer de nuestro propio apego. Tiene de nuestro propio apego ese placer. Cuando no existe apego, no derivamos placer de esas personas. Por ende, eso es una ilusión en nuestra mente. होती है Cuando no tenemos un objeto y deseamos ese objeto, कष्ट नहीं पाते हैं मानो आपके पास कार नहीं है आप कार खरीदना चाहते हैं no sentimos ningún sufrimiento especial de ahí. Como si no tienes carro, quieres comprar un carro, vamos a decir, vives en una casa rentada y quieres comprar tu propia casa, trabajas duro por eso. फिर रहते हैं Y ahí tienes tu propio carro, tu propia casa y vives allí. Pero después de eso, si alguien te roba el carro, por ejemplo, o hay una pelea por allá en algún lugar y alguien le prende fuego a tu carro, जब कार ¿qué tanto sufrimiento vas a tener? कष्ट नहीं था आप सोचते थे Cuando no tenías ese carro, होगा लेकिन कष्ट no ibas a pasar por un sufrimiento especial. चाहे आप Has tenido un sufrimiento general en un nivel básico que no tenías. O de pronto vas en bus o en tren, pero no es que vas a llorar, oh, ya no tengo el carro. Pero ahora que tienes carro y lo pierdes, तो आपको कितना कष्ट होता por cualquier razón, ahí es que sufres. है विषाद में चला जाता है ना विषाद योग इसी को तो बोलते हैं डिप्रेशन में चला जाता है Entonces ahí la persona entra en depresión, बहुत दुखी हो जाता है तो वस्तु ने आपको se vuelve decepcionada, se siente engañada. Entonces, el placer que derivas de ese objeto ahora te causa sufrimiento. Así es que pasa. शक्ति भी नहीं क्या सकती कहाँ से Porque जब आपके पास cuando tú no tienes ese objeto, तो आपने उस no vas a sufrir porque no tienes ningún apego. डाल दिया Ahora tienes ese objeto, has invertido tu sentido de posesión en ese objeto y ahora cuando lo pierdes, ahora ¿qué vas a hacer con esa posesión, sentido de posesión? आपका ममत्व जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो गया उसका विनाश Perder ese objeto quiere decir esa cantidad pierdes, पहले वो ममत्व esa cantidad de mamás pierdes y por eso es que sufres. Antes no tenías posesión sobre ello, जब वो वस्तु मिल गई entonces no lo disfrutabas, no sufrías. Ahora que tienes esto सुख थोड़ा महसूस हुआ वो वास्तव में आपकी आसक्ति का ही था y que sientes que lo estás perdiendo, ahí empiezas a जब वो sufrir. चली गई तो दुख बहुत ज्यादा होता है सुख कम होता है दुख ज्यादा होता है Entonces cuando pierdes ese objeto, sufres दुख उससे bastante. बहुत गुना ज्यादा होता है Cuando tenías ese objeto, tenías un poquito de felicidad, pero cuando lo pierdes,
sufres bastante. में कहते हैं यही संस्पर्श जा भोग दुख। Es por esto que Bhagavan dice en el Gita, भोग का मतलब जिससे हम सुख प्राप्त करते हैं या सोचते हैं कि इनसे हमको सुख मिलेगा, तो वो Bhoga quiere decir todos los objetos de los cuales pensamos que vamos a derivar felicidad, pero en realidad se vuelven una raíz de sufrimiento. O sea, aquí la palabra loba o pahatachetasa es lo que quiere decir. Y luego él dice, Nati atena pashanti, quiere ये decir, लोग इसको देख नहीं रहे हैं, esta gente no son capaces de ver, no pueden ver. हुआ है, इसलिए ये Sus corazones están cubiertos con codicia, por eso no pueden ver मारने का जो दोष है, जो cómo es que están listos para destruir su propia familia. मैं देख ¿Qué maldad, en qué maldad incurren solo por eso? Pero yo soy capaz de ver. वो Arjuna, क्या देख रहा है कि उनका दोष देख रहा है, ¿qué es lo que él está viendo? Arjuna está viendo el defecto en el lado de los Kauravas. लेकिन मेरे में Él está viendo dosha o el defecto en ellos. Pero ¿cuál es el defecto en sí mismo? Él no lo está viendo. अर्जुन के मन में मोह है, Arjuna tiene moha en su chitta. मोह दिखाई नहीं दे रहा है, Y ellos también tienen moha en su mente, pero él no puede ver su propia ilusión. Él solo puede ver la codicia en el corazón de los Kauravas. Esa es nuestra propia situación, से दिखाई देते हैं। que nosotros de una manera muy fácil vemos los defectos de otros y derivamos placer ahí. अपना जो अवगुण है Pero nuestros propios defectos, nuestras propias malas वो cualidades, हमको दिखाई नहीं देती, no las podemos ver. अपना तो लगता है कि मैं तो No ऐसा las, no las podemos मेरे ver. अंदर लोभ कहाँ है, देखो मैं तो त्याग करने के लिए तैयार हूँ। Sentimos que no soy, no, yo qué codicia tengo, estoy listo para sacrificarme. वास्तव में उसका Pero lo que sea o que sacrificamos también es simplemente por moja, ilusión. Lo que sea que Arjuna está sacrificando acá त्यागी अभी es todo lleno de... अचानक किसी का स्वभाव बदल, Porque él viene a pelear. अचानक कुछ नहीं होता, Si tiene una naturaleza de sacrificio, y ahora ¿por qué pelea así? ¿Cómo una persona puede cambiar así? Si él es semejante renunciante, ¿qué hace ahí para pelear? Entonces él dice, esta gente no es capaz de ver, pero nosotros sí somos capaces de ver. Eso es lo que él quiere decir. Yo sí soy inteligente, yo sí puedo ver lo que hay detrás. दृष्टि बहुत सूक्ष्म है, मैं Él está diciendo, yo tengo una visión muy sutil. Yo puedo analizar niveles muy sutiles y puedo ver. इसलिए ये देख नहीं पाते, तो Ellos no están deliberando, pero yo estoy deliberando. Ellos no están siendo capaces de ver, pero yo sí. अपना Esa es la naturaleza de todas las personas, वो कभी ऐसा ver los defectos de otros y no ver los propios. है No es capaz ni de pensar que si esta persona tiene semejante defecto, es posible que yo también lo tenga tal vez. अपनी भलाई चाहते हैं तो आप सोचेंगे कि इसमें ऐसा दोष है, Entonces, inclusive si no podemos verlo y queremos nuestro propio beneficio, si otra persona tiene un defecto que estamos viendo, tal vez es posible que tengamos eso en nuestro propio corazón, porque no hay garantía de que somos libres de defectos y vamos a asumir que no tenemos ese defecto que estamos viendo en otros, pero al menos दोष दृष्टि तो है, vemos el defecto de otros y ese es nuestro defecto. Al menos esa tendencia a ver defectos en otros, ese es nuestro defecto. तो नहीं है, आप No somos Bhagavan, no somos un maestro. मैं उनसे अच्छा हूँ, Estamos viendo defectos en otros porque sentimos felicidad, अभिमान जुड़ा हो, pensando que somos mejores que otros. Donde sea que hay defectos en otros, nuestro propio ego se asocia con ello. काम करता है, Donde sea que veamos los defectos de otros, के लिए थोड़ा nuestro propio ahamkara está operando detrás. Y es difícil aceptar esta verdad porque es dolorosa. वास्तविकता Nadie quiere herir su propio ego, pero esa es la verdad. अभिमान के कारण ही हम अपने दोषों को नहीं देख पाते, Pero por causa de ese ego, रात के अंधेरे में आप no somos capaces de ver nuestros propios defectos, como por ejemplo, si estás caminando en la oscuridad सामने की वस्तुओं y tienes una antorcha, con esa antorcha को नहीं देख पाते, ves los objetos delante de ti. Tú no te ves a ti mismo con esa antorcha. आप स्वयं अंधेरे में ही रहेंगे, Mientras nosotros solamente veamos nuestros objetos enfrente, nosotros mismos estamos viendo en oscuridad. आप अपने को देख Si tenemos que entendernos, tenemos que voltear la antorcha y ponerla en nosotros. Nuestra situación es esa. दूसरों के ऊपर मार, Estamos caminando en la oscuridad
y estamos siempre dándole luz a otros. Uy, vea, este es así, este es la otro, él hizo así, él hizo lo otro. Pero nunca nos ponemos esa antorcha hacia nosotros. Y esta conciencia que nosotros tenemos entonces tiene esta característica o esta propiedad que en cierto punto del tiempo, en cierto momento del tiempo se puede enfocar solamente en un objeto. Como cuando nosotros vemos, podemos ver solamente en un lugar, no somos como Brahma que tiene 4 cabezas y puede mirar en las 4 direcciones. Nadie es como que puede, es un visualizador de todo. No, el único que ve todo es Brahma, Bhagavan, Paramatma. Nuestra visión trabaja solo en una dirección y todos nuestros sentidos trabajan así. Si estás escuchando, en ese tiempo escuchas un sonido. Si el Padre está hablando para esa persona, la palabra va a nuestro oído, pero no queda registrado. No estamos escuchando eso. Y si empezamos a escuchar a esa persona, no podemos escuchar la otra. Nuestros sentidos trabajan de esa manera únicamente y nuestra conciencia opera de esta manera. Y por ende, cuando enfocamos nuestra conciencia en otros y sus defectos, entonces no podemos ver nuestros propios defectos. Y por causa de nuestro ahamkara, nuestro ego material, solamente ve deficiencias en otros. Entonces esto es muy importante, esta declaración que Arjuna está hablando, diciendo que estas personas tienen un corazón que ha sido sobrecogido por la codicia y por ende no son capaces de ver el pecado que existe en destruir su propia familia. Ellos no son capaces de ver que nuestra kula, nuestra familia va a ser destruida. La destrucción de la familia es de hecho un pecado muy grande, porque si la familia queda destruida, nosotros también quedamos destruidos, porque los seres humanos viven de las relaciones únicamente. Entonces yo vi en las noticias que la soledad se ha vuelto el problema más grande en el mundo. ¿Por qué la soledad se ha vuelto semejante problema? Porque la familia ha quedado destruida. No hay familia ahí nunca más. Todo el mundo está solo en este mundo. Entonces ahí podemos ver el efecto en la sociedad. Aunque Arjuna no hable desde ese punto de vista, él está hablando del punto de vista del Dharma. Si Kula queda destruido, Jati, Dharma, etc., también se va a destruir. Es lo que está hablando. Y traicionar a un amigo es un gran pecado. La traición a un amigo es un gran pecado. Pataka quiere decir el que comete una falla, que hace que este amigo caiga en sufrimiento. Amigo aquí quiere decir aquel con quien podemos compartir nuestro corazón sin hesitación, sin temblar, con quien podemos compartir nuestros pensamientos, sentimientos. Si tenemos temor en compartir nuestro corazón con nuestro amigo, ¿qué tipo de amigo es ese? Pero aquí no vemos esto, porque entre Bhagavan y Arjuna hay un compartir de corazón. Arjuna está abriendo preguntas, haciendo preguntas abiertas. Él no se preocupa, él se va a enojar si hago esta pregunta a él o algo. Él inclusive le está diciendo a Bhagavan, ¿cómo puedes decir que le estás dando este conocimiento al Dios del Sol? ¿Tiene esa duda? Tiene esa confianza, esa fe en Bhagavan, que si hago mi pregunta, él no se va a enojar o algo así. Con ese tipo de persona, traicionar ese tipo de persona es un gran pecado. Si una persona tiene fe en nosotros y traicionamos a esa persona, es un gran pecado.
पशु भी ऐसा नहीं करते हैं। Eso no es un síntoma de humanidad. Inclusive ni los animales se comportan de esa manera. द्रोह का मतलब शत्रुता करना, उनको विनष्ट करना। Él está diciendo, ellas están cometiendo una traición a un amigo. Él está hablando del punto de vista del Dharma. Y por causa de esta traición a los amigos hubo el Mahabharata. De hecho, la raíz original del Mahabharata es traicionar a los amigos, porque Dronacharya y Drupada, ellos eran amigos en la niñez, estudiaron juntos y eran amigos muy cercanos. A ese tiempo, Drupada le dijo a Dronacharya, cuando me vuelva rey, cuando necesitas algo, por favor ven a mí. Y más tarde, cuando sus estudios terminaron y volvieron a sus lugares respectivos, Dronacharya se casó y su hijo era Ashwatthama, y Dronacharya era muy pobre. Más que nada los brahmanas eran pobres inicialmente y no tenían medios para alcanzar riqueza. Entonces ese tampoco era su objetivo, su trabajo era estudiar y enseñar. Básicamente, hacer sacrificios, y en el sacrificio obtenían una dakshina y con eso sostenían a su familia, enseñaban, tenían un guru dakshina y entonces Dronacharya fue a Drupada para pedir una vaca y Drupada lo insultó ahí bastante, y solo por eso Drona se volvió un enemigo muy fuerte de Drupada, y solamente por eso él le dijo, pensó y le enseñó el arte de la guerra a los Kauravas y a los Pándavas. Cuando estaba completo, pidió al Guru Dakshina. Le dijo a los Pándavas y a los Kauravas que agarraran a Drupada, y eso fue hecho por Arjuna. Entonces Drupada es el suegro de Arjuna, de hecho. Drupada fue cogido por Arjuna, pero él quedó tan impresionado por Arjuna. Le dijo, uy, no, este se merece volverse mi hijo, mi yerno. Y entonces ellos, Draupadi y Drishtadyumna, nacieron con el único propósito de destruir. Por causa de este Mitra Droha, de esa tradición se volvieron todos tan destructivos, y eso se sabía, que ellos iban a matar a Dronacharya, y él sabía lo pecaminoso que es traicionar a un amigo. Entonces él está diciendo porque nosotros no sabemos cómo alejarnos de los pecados. Debemos estar felices con lo que tenemos, porque si no estamos satisfechos en el corazón, entonces siempre va a haber posibilidad de hacer una actividad incorrecta. Pero si hay un montón de satisfacción y codicia, ellos ambos son opuestos el uno al otro, y es por esto que no debemos involucrarnos en estas actividades pecaminosas. Entonces está usando de nuevo esta palabra que usó en el verso anterior, Kulakshaya Krita Dosham. Entonces ahora Arjuna se preocupa bastante por el pecado en el que va a incurrir cuando destruya la familia. Pero de hecho la idea detrás de esto es simplemente su propio apego. Y él está viendo su propia destrucción en esto. Si mi familia queda destruida, yo también voy a quedar destruido. Eso es lo que en última está diciendo. Entonces él dice, ¿para quién estamos haciendo esto todo? ¿Para quién estamos haciendo todo esto? Todas esas personas por las cuales queremos todo esto están aquí ya listos para pelear, están listos para abandonar su vida por el bien de Duryodhana. Entonces ahora está viendo todo desde ese ángulo únicamente. Entonces él está diciendo de Krishna,
तो वास्तव में तो ये सब प्रश्न करने की आवश्यकता que नहीं है, sabemos क्योंकि qué भगवान ने pecado तो vamos a incurrir, सिखाया pero नहीं ¿por है। qué nos estamos involucrando en esta actividad तो pecaminosa? एक सारथी है Pero no debemos preguntar esto a Bhagavan, porque इससे Bhagavan ये nunca समझ में आता provoca है que él कि pelee. अर्जुन जो बोल रहा है Simplemente उसमें उसका de निश्चय नहीं है। esto entendemos qué es lo que Arjuna está जब diciendo. हमारा किसी कार्य में निश्चय नहीं होता है, Él de hecho no está seguro de lo que está diciendo. Cuando no tenemos confianza, determinación en una actividad, decimos eso delante de otros सपोर्ट कर दें। y queremos que la otra persona nos soporte, nos ayude, nos ofrezca un apoyo. Entonces ahí es que tomamos la confianza o la determinación para hacerlo. तो आप कहेंगे कि वास्तव में मैं ये वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, तो दूसरा कहेगा नहीं, No estamos diciendo eso porque no queremos hacerlo. No es porque queramos hacerlo, sino porque queremos una validación del otro. मैं फंसा हुआ है। Tenemos el deseo, pero estamos en la dualidad. No estamos seguros si queremos ir o no queremos ir. वास्तव में Su mente está atrapada en esa dualidad. No está confiado. Él está en duda. Su mente está dividida. अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं ये युद्ध तो हमें करना है, क्योंकि वो Hay una voz interna ya que le está diciendo debemos pelear, अभी उनके लिए porque él no ha olvidado किया था। todas las atrocidades que le ha hecho Duryodhana. Él hizo la palabra atatayi. Atatayi quiere decir uno que अत्याचार comete un montón de atrocidades en contra de otros. जब उनको आतताई कह रहा है और फिर उसके बाद में Cuando Arjuna lo llama como atatayi, que comete atrocidades, pero también le dice swayana, mi propia familia, रसमान हत्वा एतान mi gente. आतताई ने। कहता है इन आतताइयों को मारकर हमको पाप लगेगा। Él está diciendo eso, दूसरे श्लोक में कहता है स्वजन que esta gente atroz, si la matamos, vamos a entrar en un pecado también. Pero dice, si matamos a nuestros demás, ¿cómo podemos ser felices? तो Ahora podemos ver में भी ऐसा ही होता है। el doble estándar de Arjuna. Y esta es la situación en nuestra vida. लगेंगे नहीं पूर्ण। No somos determinados, no estamos confiados. A menos de que estemos determinados, no podemos meter toda nuestra energía ahí. उसको हम Nuestra mente tiembla, करना भी नहीं। se fluctúa. No queremos dejar eso, pero tampoco queremos hacer esto. सपोर्ट Por ende, queremos validación o soporte de otros. दूसरा अगर उसको कर रहा है तो हमको थोड़ा Y si la otra persona está haciéndolo, lo mismo. चाहे वो कार्य Entonces ahí tomamos un poquito más de confianza. Así esté mal o bien, si una persona lo está haciendo una actividad incorrecta y lo sabemos, que lo que está haciendo es करना incorrecto. नहीं चाहते, लेकिन उस गलत काम करने में कुछ फायदा भी मिलता है। Y es por eso que no queremos hacerlo. Pero si hay un beneficio ahí en hacer esa actividad incorrecta. ब्राइब लेते हैं ऑफिस में, Entonces तो जानता है कि ब्राइब लेना, la gente del gobierno obtiene ese orgullo. जब देखता है यार ये भी ले, No dice, eso está mal. Pero este otro también tiene un beneficio ahí, tiene una plática del gobierno. Entonces, ¿por qué yo tampoco no lo hago? ¿Por qué no lo hago yo también? Entonces, al ver que otros hacen una actividad incorrecta, él obtiene confianza para hacer eso. Como el que va al templo. यार ये तो ऐसा बना Él no va a pensar, yo también debo ir al templo. Pero cuando él ve que el otro está haciendo plática, entonces, ¿por qué yo también no debería hacer? बहुत जल्दी Ver otros hacer una actividad incorrecta. में उत्साहित हो जाता है और करता है। Cuando nuestro ser no está confiado y determinado, se ve ilusionado por esa actividad, de manera que termina ejecutando esa misma actividad. Y por eso Arjuna se ve de la misma manera. Él no está confiado y él quiere, Bhagavan, me libere de esta duda ya. Quiero que Bhagavan diga que no hay pecado, no hay nada, que pelee. Pero internamente él también tiene ese sentimiento, esto es un gran pecado, ¿qué es lo que la gente va a decir? Que yo maté a mi gurú निर्णय नहीं कर पा रहा है। y yo soy su discípulo favorito, está preocupado también ahí. Entonces, por eso está hablando en dualidad. नहीं समझेंगे तब तक Y eso debemos entenderlo. आएगा वो समझ, A menos de que entendamos qué está pasando en la mente de Arjuna, no vamos a ser capaces de entender lo que Bhagavan le va a responder. Bhagavan ve todo, él entiende todo lo que Arjuna está diciendo. Ya lo podemos ver. तो फिर आगे कहते हैं कुलक्षये Entonces, el siguiente verso. धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भवेत्युता। तो
तो ये हमारे समाज में जो एक Entonces, en este verso 40, इसके विषय को cuando en nuestra sociedad वास्तव में había pues un sistema antiguo, Arjuna aquí está hablando de ese sistema y de hecho esto es muy importante porque el mundo, la sociedad, वो किसी cualquier institución इसको यहाँ धर्म tiene que trabajar a través de un set de reglas. और अगर Eso es lo que se le llama aquí como dharma. पालन नहीं करेंगे Si la gente no sigue esas reglas, देश हो esa institución o la sociedad, el país, no puede trabajar apropiadamente. समाज में हर देश में हर Por eso es que en cualquier institución, en cualquier sociedad, cualquier país, कॉन्स्टिट्यूशन होता है hay un grupo de reglas, hay una constitución, और लोग hay una serie de leyes. Y si la gente sigue esto, las cosas funcionan bien. उनकी संख्या Aquellos que no lo siguen, no apropiadamente, उसके लिए se ven oprimidos por la policía porque tienen que ser controlados, y hay una corte y hay cárceles. तो फिर समाज में अव्यवस्था Pero si esta gente rompe las reglas y se incrementa esa actividad, hay caos en la sociedad. तो इसलिए यहाँ Se vuelve muy difícil para una persona ordinaria vivir en la sociedad. Por eso धर्म की बात aquí करते हैं लेकिन धर्म का जो मूल है todo trabaja a través de Kula. इसलिए अर्जुन La fundación del Dharma es Kula, que es la familia. Por eso es que Arjuna está hablando acerca del Kula. No se está quedando ahí con ese objeto, porque Kula quiere decir familia. साथ रहते हैं और उनका एक Cuando dos personas viven juntas, tienen una meta en común प्राप्ति करने के लिए वो अपने कुछ नियमों y para alcanzar esa meta को कुल धर्म बोलते हैं digan un grupo de reglas que se llama Kula Dharma. और कुल से ही फिर गांव Si no existe un sistema en la familia, de la familia sale el pueblo, del pueblo la ciudad, de ahí al país. पूरे देश में फैलेगी Entonces esa irreligión, ese caos se riega por el país. समाज में कुल Si la familia no es gobernada de manera apropiada, como la familia de hoy, donde no existe ningún sistema, como hoy no hay Kula Dharma, todas las familias ahora funcionan a través de irreligión. Y solo por eso vemos tantos problemas en la sociedad. आवश्यकता नहीं पड़ती Anteriormente no había necesidad de tanto ejército y cortes y reglas y todo eso. नहीं बनाते रहते हैं El parlamento están haciendo nuevas reglas todo el tiempo. Para eso trabajan, para hacer reglas. ¿Por qué pasa eso? Porque hay caos en la sociedad. तो इसकी आवश्यक Si la gente sigue las reglas y las regulaciones ellos mismos पहले से ही शिक्षित y no necesitan ninguna reglas nuevas, eso solo es posible si son educados desde el comienzo de manera apropiada. धर्म था En el sistema indio de educación, इसका मूल उद्देश्य este Dharma है समाज को शिक्षित era su objetivo, educar a la ऐसा sociedad. नहीं है कि आपको कोई Y la educación quiere decir उससे आप नौकरी प्राप्त करें no tener grados y con esos grados tener un trabajo. मानव बने Educación quiere decir que te vuelves un ser humano. ये शिक्षा का मूल उद्देश्य है Ese era el objetivo primario de la educación. व्यक्ति बने नहीं तो असंस्कृता दूजा Te vuelves un ser humano culto. यानी कि आप में कोई संस्कार Si te mantienes incivilizado, inculto, आप विनष्ट हैं और आप si no sigues el Dharma, entonces eres destruido y vas a destruir a otros. दूषितम चक्रम नानी Entonces, ¿qué es lo que Bhagavan le tiene que decir en el Gita? पार्थ से जीवती तो वो व्यवस्थापक वही हैं धर्म की संस्थापना वही करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मनुष्य का समाज Él establece el Dharma porque él lo entiende. व्यक्ति में ऐसी दृष्टि नहीं ¿Cuál es el beneficio del ser humano de la sociedad? तो या भगवान जाते हैं या जिन लोगों ने भगवान के दिशा निर्देश में Si la gente no tiene esta visión, Bhagavan aparece. वो जानते हैं उनको ऋषि कहते हैं Y aquellos que han recibido ese conocimiento de Bhagavan a través del sistema del Parampara, eso se le llaman rishis. कि हमारे समाज के लिए Pero cualquier ser humano ordinario no tiene esa visión para entender qué es bueno para nuestra sociedad. वो कमी है हमारे आधुनिक समाज में कि आज Y ese es el defecto primario en nuestra sociedad moderna, que los gobiernos que operan hoy en día हेड ऑफ द स्टेट है
la gente primaria que está peleando el gobierno, ellos principalmente no tienen ni idea qué es la vida humana y el propósito, cómo gobernar la sociedad. Entonces se mantienen haciendo reglas por su propia inteligencia y luego tienen que cambiarlas, y no existe en ninguna de esas reglas el enfoque en la familia. Por ende, el país o la sociedad es una colección de familias. Si purificamos la familia de manera positiva, la hacemos religiosa, los culturizamos, inmediatamente la sociedad va a crecer. Ese es un temor, que si destruimos esta familia, el Kula Dharma, la tradición de la familia, se va a destruir. Y esas tradiciones se han establecido para que los seres humanos puedan vivir pacíficamente, alcanzar la meta de la vida. Todo eso va a quedar destruido. Aquí Kula Dharma se le llama Sanatana, y aquí el Kula Dharma no es eterno. Sanatana quiere decir que jamás es destruido, pero aquí Sanatana quiere decir eterno, y eterno Sanatana quiere decir, de hecho, que el Kula Dharma soportan el Sanatan Dharma. Ellos son angas, son elementos del Sanatan Dharma, porque si es Sanatan, ¿cómo se puede destruir? No puedes destruir ese puesto. Nada que sea Sanatan, eterno, quiere decir que no se puede destruir. Entonces aquí va a ser destruido, porque lo que él quiere decir es que la gente que sigue ese Dharma, y si la gente que sigue ese Dharma muere, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el Dharma? El Dharma no es un objeto tangible en tu mano, es un grupo de reglas que la gente sigue. Pero cuando la gente va a seguirla, no hay Dharma ahí. Ese es el significado detrás de lo que está tratando de decir aquí en este verso. Entonces, cuando las tradiciones familiares se destruyen, el adharma, la irreligión va a permanecer. Cuando la familia se ve destruida, se pierden las tradiciones originales y ancestrales, y la pérdida de esas tradiciones se degrada la familia entera y hay una vida irreligiosa. Entonces dice, bueno, pero ¿cuál es el problema? Si la vida se vuelve irreligiosa, ¿cuál podría ser el problema? Dice que destruye la paz. Y hay mucho sufrimiento en la sociedad, que es algo que nadie quiere, porque nadie quiere destruir la paz mental, nadie quiere sufrir, nadie quiere que la sociedad entre en caos, pero es exactamente eso lo que va a pasar, porque donde sea que hay irreligión, no puede haber paz en esa sociedad. Porque la irreligión quiere decir aquí el manual para operar la sociedad no se está siguiendo. Dharma quiere decir eso que sostiene a la sociedad junta, nos ayuda a operar en la sociedad. Dharma quiere decir lo que sostiene, eso quiere decir Dharma. Y el adharma quiere decir eso que rompe. Por eso, esta guerra que vemos en los Puranas entre los devas y los asuras. ¿Los devas quiénes son? Los que siguen el dharma, los que soportan el dharma. Y los asuras son los que se oponen al dharma. कहते हैं कि संसार सब असत्य है, इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, इस प्रकार की जो बातें करते हैं. Aquellos que dicen que este mundo no es real, no es verdadero, que no tiene una base, que no existe Dios o cosas como esa, que no hay creador detrás de este mundo, que ha evolucionado del Big Bang o lo que sea. Todo ese tipo de pensamientos. ¿Cómo purificas eso? ¿Cómo convences a esa gente que debe seguir las reglas del Dharma? Porque ellos no creen en nada. Ellos creen en la vida después de la muerte.
La gente se vuelve समाज YOLO. में केवल अव्यवस्था Pero por causa de eso en la sociedad और hay इसका simplemente un परिणाम caos. सबको भोगना पड़ता है। तो अर्जुन की Todo el mundo tiene que पीड़ा है, sufrir en esa जो इस sociedad. श्लोक में और आगे के श्लोक में भी Entonces, ese es el sufrimiento de Arjuna, ese es el dolor en su corazón. समाप्त हो जाएगा। Y él lo va a entender de los versos que vienen. Cuando se destruya ese Kula Dharma, और अधर्म फैलने solamente va a haber irreligión en la का sociedad. जो फल है Y el resultado es semejante a Dharma, सबको भोगना पड़ेगा। es que todos van a tener que sufrir. बहुत Por eso el Gita प्रैक्टिकल पुस्तक है, क्योंकि es समाज के extremadamente práctico, es un libro extremadamente práctico porque hoy en día la sociedad se encuentra en esa situación únicamente. Nuestra sociedad india, de hecho, que tenía las bases en la familia, eso se ha के destruido. लोग हैं, उन्होंने बहुत प्रयास Y aquellos que están afuera de la को tradición, तोड़ने के लिए ellos tratan con mucha fuerza de romper esta sociedad. Que la sociedad india está basada en la educación. हमारी शिक्षा पद्धति पर Entonces, primero que nada, ellos atacan nuestro sistema de educación, प्रभाव से जब ब्रिटिश लोग आए उन्होंने इससे पहले हमारी शिक्षा especialmente cuando los británicos llegaron. भारतीय लोगों के ऊपर बहुत Nuestro sistema de educación estaba ahí en Bharat, मुसलमान लोग राज्य करते थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा पद्धति को नहीं aunque बदला। había un montón de ataque y de invasión, ब्रिटिश लोगों ने शिक्षा los पद्धति को musulmanes. बदला, उसके लिए बहुत pero los musulmanes no atacaron el sistema de educación, eso lo hicieron los británicos, ellos eran más inteligentes. तो फिर वो सब कुल परंपरा समाप्त हो गई। Cuando el sistema de educación quedó destruido, entonces el Kula Parampara, las tradiciones familiares se destruyó. Ahora la gente dice, ¿por qué tenemos que ir a hacer esrada? ¿Por qué debemos ir al templo? ¿Por qué debemos dar donación? ¿Por qué debemos estudiar sánscrito? Esto es una tontería. भारत की देन नहीं है, Entonces, ¿de dónde vienen todas estas preguntas? Estos son todos efectos de la educación occidental. पद्धति का जो विनाश किया गया उसका परिणाम अब सब भोग रहे हैं। Y ese es el resultado de la destrucción de nuestro sistema de educación. उसको शोषण कर रहा है। हमारा समाज तो शोषण के प्रिंसिपल पर आधारित ही नहीं था, एक दूसरे की सहायता पर आधारित था। La sociedad de nosotros no estaba basada en el sistema de explotación, estaba basada en el sistema de la cooperación mutua. ते देवा भावयन्तु वा, आप एक दूसरे को सहायता कीजिए। तो इसी पर म्यूचुअल कोऑपरेशन La cooperación mutua, la asistencia mutua para Adharita. La sociedad estaba basada en esta cooperación mutua. सरकार से तो La gente no entiende eso. E inclusive si lo entienden, राज्य के लोभ के कारण los británicos entendieron, no podemos gobernar este lugar de esta manera, pero debemos destruir el sistema de educación. करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत में ही Y el mundo entero está sufriendo porque se destruyó el sistema de educación indio. Porque este sistema existe únicamente en este país. Y lo que sea que permanezca तक आप aún está en este mundo. La gente habla de la paz mundial, pero eso no es posible mientras no seamos capaces de entender lo que se ha dicho en este verso sobre el Kula Parampara, las traducciones familiares. ¿Cómo es posible esto? क्या अपना आइडेंटिटी है, क्या अभिमान है, यही पता नहीं चलेगा आपको। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इस कुल की रक्षा करना, कुल परंपरा की रक्षा करना। इसी से समाज Entonces es por eso que es muy importante proteger las tradiciones familiares y la sociedad es formada de eso únicamente. La sociedad no es algo लोगों diferente, से बना, लोग परिवार से आते हैं। no tiene una identidad separada, independiente, es un conglomerado de familias. अब लोग समाज Entonces si las familias no mejoran, ¿qué sentido tiene mejorar la sociedad? La gente quiere hacer bienestar social. संभव नहीं है। El bienestar social bien depende de la familia. ले आइए, Primero se debe culturizar la familia. उसका No विकल्प importa cuántas reglas traigas, तोड़ने के लिए आगे la gente siempre va a traer o buscar la forma de romper reglas.
se va a inventar formas para romper reglas. नियम पालन Es natural porque no son educados, no están educados en el Dharma. नियमित करना सिखाया El sistema de educación que nosotros tenemos en India नियम का मतलब ही होता fue siempre basado en controlar la mente de los seres humanos, cómo controlar la mente desde el comienzo, llama y niyama. है जितने जो नियम बनाए हैं संस्कृत में Se enseñaban aksharas, sánscrito, todo lo que está delimitado por el lenguaje sánscrito está ahí en la mente de los niños, que tienes que seguir reglas, tienes que ser disciplinado. पता ही नहीं चलता कैसे उच्चारण यहाँ नियम No que lo que me gusta o la forma que me gusta tú pronuncias la palabra. ¿Qué reglas? Esta palabra se debe pronunciar así únicamente. No puedes pronunciar como quieras. तो उससे आदमी का एक जीवन Entonces, de esa manera, en cada aspecto de la vida hay disciplina y hay reglas. उससे काम कराना Entonces, la vida del ser humano se vuelve disciplinada. और जब उसको आप आरंभ से Entonces, es muy fácil hacer el trabajo con él. Pero si arrancas indisciplinado desde el comienzo, ¿cómo vas a disciplinar a esa persona más adelante? En nuestro sistema de educación, este tipo de cultura de disciplina está ahí desde el comienzo, मानव समाज में de forma que esa persona se educa और समाज में रहने के योग्य ये नहीं है कि आप y se vuelve merecedor de vivir en la sociedad humana. Vivir en la sociedad humana no quiere decir que tienes un grado de la universidad. आपका पहले चरित्र Eso no te cualifica para ser un ser humano. तो इसलिए यहाँ Debe haber carácter. बहुत जोर दिया गया है Y es por eso और उसी की que se hace un énfasis muy grande sobre el carácter y Arjuna está hablando de eso únicamente विनष्ट हो जाए y se va a quedar ahí, va a desarrollar un poco más en los versos siguientes, शंकर हो que cuando el Kula Dharma, शंकर la tradición familiar se destruye, चर्चा अगले la gente se vuelve Varna Shankara. में करेंगे अगले रविवार को पाठ नहीं होगा मेरे को Eso vamos a discutirlo en la siguiente तो मैं यहाँ sesión. कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं ¿Alguna pregunta? Si tienen preguntas pueden hacerlas. Navdeep ji, पूछते हैं understanding that seeing faults in others Entendiendo is que hay reflective fallas en of otros one's own pride, es un reflejo de nuestro Then, propio should we orgullo, ignore Abhiman. others' fault and Entonces don't debemos discuss it? ignorar How las do fallas de we otros y no be free from discutirlas. pride? Entonces, ¿cómo me libero del orgullo? आप डिस्कस कर सकते हैं तो प्रश्न उनका ये है कि दूसरों में जो दोष देखते हैं La pregunta es como que ver हमारे अभिमान से होता है fallas en otros es un reflejo de nuestro ego. ¿Cómo ver las fallas de otro y no discutirlas? ¿Cómo eso me liberaría del Abhiman? इग्नोर कर दें तो फिर हम उससे अपने ऊपर कैसे संशोधन कर सकते हैं तो अगर आप उसमें उनमें दोष देखते हैं दोष तो दिखाई देंगे जिसके अंदर बुद्धि होगी उसको La दूसरे का respuesta दोष दिखाई es, देगा। si tú ves las fallas de उसमें दोष otros, देने का मतलब है कि उसमें दोष el que देखना sea है, que लेकिन sea अपने में que नहीं es देखना। inteligente जब आप siempre va a haber दूसरों falla में en दोष otro. देखते हैं, Pero तो el punto aquí, ये फिर ver las fallas en otros y no en uno सोचें कि mismo. ये संभावना है मेरे Cuando अंदर tú भी ves la है, falla en तो अपना otros, विश्लेषण करें। debes pensar, जब अपने अंदर de विश्लेषण pronto, करेंगे, तो आप esa falla también la debo tener yo. इसलिए केवल दूसरों में ही मत देखिए जब दूसरों में देखते हैं तो सोचें कि मेरे अंदर भी क्या ये है Entonces no vea la falla solo en otros, mírate a ti mismo तो उसका यही समाधान también. Esa es la solución. और किसी को कुछ पूछना ¿Alguna otra pregunta? ठीक है फिर Ok. Sandeep ji, बोलिए Habla. Mi pregunta es, tú hablas del director de un edificio y la transformación, pero ahora el sistema de educación nos enseña así desde la niñez, de entrada. De hecho, el niño tiene ese samskara de la niñez y no tiene ningún carácter. Sin embargo, si una persona
más adelante entra en contacto con esta cultura y entra en la importancia de la formación del carácter. Entonces, ¿cómo deberíamos lidiar? Porque esos samskaras están en contra del carácter. Y él viene a entender después, debo tener un buen carácter. ¿Cuál es la solución entonces? La respuesta es así. Suponte que tienes un hábito de comer un tipo de comida y de la comida has estado acostumbrado a comer ese tipo de comida y cuando vas al doctor, el doctor te dice esa comida no es buena para ti. No deberías consumir este tipo de comida. ¿Qué vas a hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que abandonarla. ¿Cuál es entonces la diferencia? Cuando tú vienes a conocer que tienes un hábito incorrecto y debes abandonarlo, entonces lo abandonas. Lo que sucede aquí es que tenemos apego a nuestro cuerpo y cuando tenemos que hablar de un tema del cuerpo y algo no es bueno para el cuerpo, eso es lo que dejamos. Porque vemos el resultado inmediato. Si no lo siguiésemos, estaríamos teniendo una enfermedad inmediata. Pero cuando se trata del carácter, no vemos el resultado inmediato de la falla de un carácter. Cuando se nos da un consejo bueno para mejorar el carácter, lo ignoramos. Pero si eres inteligente, de hecho, así el resultado venga antes o después. Entonces debes entender, hoy o mañana vas a tener que sufrir por la falla de tu carácter, como la comida. Cuando la comida incorrecta entra, va a tener un efecto. ¿Algo más? Okay, Purushottam ji. La pregunta aquí es, tú dices que el apego es la causa de la felicidad y el sufrimiento y sin apego no podemos mantener ninguna relación. Entonces, ¿cuál sería la solución? Tener una relación, pero no nos mantenemos apegados. ¿Cómo podemos hacer eso? Todo el Gita lo que está haciendo es enseñarte eso. El Gita te va a enseñar eso, únicamente que sin apego podemos vivir. Pero no tenemos una experiencia de vivir sin apego, por eso sentimos que es imposible. Porque nadie tiene una experiencia previa de vivir sin apego. De hecho, estamos todos acostumbrados a vivir sin apego. Alrededor, en todo lado, vemos apego. Y se siente bien raro. ¿Cómo podemos mantener una relación sin apego? Por eso es que no podemos entender el Gita. Entonces dice, sí, Bhagavan dice esto, al otro, pero ve profundo y trata de entender, ¿no? Por eso estoy enfocado tanto en el primer capítulo, de lo que está secreto detrás de las declaraciones de Arjuna. Es muy importante entender eso. Su apego está ahí, es la raíz de este mundo. Todo el mundo funciona a través de apego. No existe un mundo material sin apego. Entonces ahora tenemos que aplicar ese apego a Bhagavan. Es lo que hemos discutido anteriormente en nuestras anteriores clases. Que debemos tener apego a Bhagavan y que por causa de ese apego a Bhagavan debemos lidiar con nuestros miembros de la familia. Si el apego no está centrado en Bhagavan, ahí es que sufrimos. Si se trata de Bhagavan y pensamos, estas personas son tan queridas por Bhagavan y estas personas me las ha entregado Bhagavan solamente. Cuando vemos con esa visión, ahí Bhagavan va a aparecer en medio. Entonces, ¿qué va a pasar? El apego se espiritualiza.
Puedes darle el micrófono, ok. Pass one mic there. Pase el micrófono ya. How can I do ¿Cómo puedo hacer si that the self-discipline and rules la autodisciplina y las reglas no nos haga rígidos y nos desconecta del amor? Give me one example. What kind of self-discipline? Dame un ejemplo de autodisciplina que te haga rígido. For example, sadhana. Por ejemplo, el sadhana. Doing. So why should it go against love? Porque eso iría en contra del amor. Maybe if you practice only for discipline, for. Si lo practicas solo por disciplina, por. ¿Cómo se dice cumplir, Krishna? Fulfill. Y tienes que decir fulfill. Ajá. Fulfill. 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 If you do the sadhana for fulfill. Fulfill. Fulfill what? ¿Qué quieres cumplir? ¿Qué quieres cumplir? Actually, she is repeating the question how not to. De hecho, ella está repitiendo la pregunta, ¿cómo no perder el amor cuando se hace el sadhana solo para cumplir las reglas? Yeah, but I don't understand. Sí, pero es que no entiendo Following the rule goes against. cómo seguir la regla va en contra del amor. Por eso te digo, dame un ejemplo. Think about it. Piensa eso, piensa sobre eso. Ok, siguiente pregunta. ऑनलाइन प्रश्न है कि किस प्रकार से युवा लोग अपने गुणों पर काम कर सकते हैं सनातन धर्म के अनुसार और जो उनके ऊपर कंडीशनिंग है वोकिज्म की और आधुनिक शिक्षा की तो उससे कैसे हट करके और सनातन धर्म से La pregunta aquí es cómo la gente joven puede trabajar en construir el carácter en la base del principio del Sanatan Dharma y abandonar el condicionamiento de la educación moderna. Entonces, primero debes aprender qué es Sanatan Dharma y luego debes ver cuál es tu condicionamiento, qué es lo que va en contra del Sanatan Dharma y luego ahí tienes que abandonarlo. Por ejemplo, aquí Arjuna habla del Kula Dharma. Entonces, respetar a los padres. Eso es Sanatan Dharma. Adorar a los padres, por ejemplo. La cultura de hoy nos está enseñando qué hacer con esta gente. Por eso tenemos esta cultura de vivir con los mayores o las casas de los mayores. Entonces ahora la cultura es que los tiran por allá en una casa para ancianos y los dejan allá en una casa como para ancianos. Entonces hay que entender esto, hay que aprender el Sanatan Dharma y compararlos entonces con la cultura moderna, porque la cultura moderna no se le puede llamar cultura porque no hay cultura ahí. Como esto nos ayuda a entender cómo se opone al Sanatan Dharma y lo que está en oposición, lo que está en nuestro control. Entre más sea posible, abandonamos esos elementos de lo que está en contra del Sanatan Dharma. If my family members needs an inspiration, if my family members, if they have to learn good samskaras like my kids. Como los miembros de mi familia tienen que aprender las historias del Mahabharata y del Dharma, entonces se crea una inspiración. Por ejemplo, mis hijos se inspiran en Bhishma, que ayudan en la sociedad, y otro es el Jnana,
como Bhishma y otros. Si yo empezara a entregar eso por mi familia, no es por los deberes materiales y luego por espiritualidad, ¿cuáles son los libros que debo preparar para instruir a mi familia? Entonces tú decías, un ejemplo es el Hitopadesha, para ayudar a proteger su mente de la sociedad. Pero la sociedad crece con Bollywood. De hecho, el sistema de educación de Bollywood y las políticas entregan cosas que yo no sé. Tengo que proteger su mente también de ellos. Entonces el Hitopadesha nos enseña también en la política, por ejemplo. ¿Qué otras cosas tengo que preparar además del Hitopadesha? Que Hitopadesha para amigos ayuda, pero ¿qué hay de la política, del sistema de educación que está continuamente influenciando eso? Entonces la pregunta es que si quieres impartir samskaras a tus hijos y protegerlos de la educación moderna, ¿qué es lo que debemos hacer? La respuesta es primero tú debes aprender, porque tú tienes que enseñar. Nadie va a enseñar eso en la escuela. Lo segundo es que hay muchos otros bucos, muchos libros como el Hitopadesha y otros libros también que están ahí por descarga libre en internet. Ellos los puedes enseñar a tus hijos. Hay un gran número de libros. Hay otros colegios como el colegio de Jiva, por ejemplo, en Faridabad, donde la sílaba es la misma en el sistema de educación moderno, pero junto con ello enseñamos samskaras a los hijos en el swadhyaya, en el análisis personal y en la autorreflexión y en el estudio del Gita basado en las tres modalidades Sattva, Rajas y Tamas, el Ayurveda. Nuestros maestros enseñan a esos maestros en esos temas y tenemos reporte de cada niño y de acuerdo a eso guiamos a esos niños en qué parte, en qué campo del desarrollo y de profesión van a ser exitosos, y de acuerdo a eso ellos aprenden lo que los va a ayudar a llevar al éxito. Si aprendes matemáticas o lo que sea, hay una filosofía detrás de cómo aprendes esto. La filosofía les ayuda a encajar en el ambiente. Tú debes ser beneficioso para ti, para otros, para el ambiente, para todos. Debe ser ejecutado de esa manera. Entonces para eso hay planes de instrucción y un gran trabajo se ha hecho para eso. Puedes ir a la página y ver lo que hay ahí. ¿Ok? Sí, listo. Vamos a leer los slokas. तो अभी प्रार्थना श्लोकों का उच्चारण करते हैं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंघ्रये। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखसंनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।